tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca. Hoy, en nuestra primera emisión del año 2019, queremos hacer un reconocimiento a las luchas que dio el movimiento social en el 2018, luchas que se convierten en un ejemplo de resistencia y esperanza. Después de 64 días de paro, los estudiantes de las universidades públicas lograron que el gobierno les asignara más de 5.8 billones de pesos al presupuesto de la educación superior. Los estudiantes le demostraron a todo un país que luchar sí sirve. El 10 de octubre, FECODE anuncia su respaldo público a la lucha frontal de los estudiantes universitarios por un presupuesto digno para el sector. La experiencia e historia de la federación enmarcan una nueva lucha digna que solidarizó a los colombianos pese a la violencia, estigmatización y maltrato al que el gobierno los sometía durante meses, desconociendo unas peticiones argumentadas y soportadas con hechos. Creo que la federación es uno de los, si no el mejor ejemplo en toda Latinoamérica de cómo nos debemos organizar, a través de qué mecanismos y dando ejemplo de que con la debida organización académica, la debida organización en los colegios, pero también la debida organización sindical es la manera que nosotros tenemos o la única manera que nos dejan estos gobiernos como el de Iván Duque de garantizar el derecho a la educación como un derecho fundamental. FECODE tiene y siempre ha sido el músculo del movimiento sindical del país. Este año se sintió su participación, se sintió su presencia, pero además de eso se sintió el gran apoyo que le dio a la movilización universitaria. Sin ellos, muy probablemente los grandes logros que hemos alcanzado en la mesa de negociación no habrían sido posibles, porque lo cierto es que, pues digamos, al uribismo y a hoy el presidente Duque pues le afecta y teme las grandes movilizaciones que pueda generar los diferentes sectores de la educación y estamentos de la educación del país, los cuales se vieron muchas veces en las calles materializados. El año cerró con el acuerdo billonario que alcanzaron los estudiantes del sector público, una lucha que la asume como propia FECODE por su acompañamiento y respaldo. El gobierno se equivocó al tratar de dividir con el acuerdo con los rectores, desconociendo a los estudiantes para dilatar, que ha sido una de sus principales estrategias, y dividir al movimiento, jugada que no le salió y al contrario recrudeció la lucha. 4 logros grandes que conseguimos en esta mesa de negociación. Primero, 5.85 billones de pesos para todas las instituciones de educación superior públicas. Segundo, unas reformas de mediano plazo, como una reforma a la Ley 30 en los artículos 86 y 87, una reforma al ICETEX, al Sistema General de Regalías, que nos permitan transformar estructuralmente el sistema de educación superior colombiano. Para hacer esto, ganamos la tercera cosa, que es una mesa de mediano plazo también, que tiene un carácter vinculante para discutir la política de educación superior. Y por último, un acuerdo sobre garantías para la movilización y el derecho social a la protesta pacífica, que nos parece muy importante porque es el mensaje central que le queremos dar al país, y es que luchar sí sirve. Lo que logramos los estudiantes y los profesores por medio de la movilización, una movilización de más de 2 meses en las calles, nos permitió dar un paso histórico que nunca habíamos logrado. Una deuda de más de 25 años no se podía subsanar de la noche a la mañana, pero dimos un paso muy importante para empezar a avanzar en ese pago progresivo de esa deuda histórica, y lo que logramos, 5.85 billones de pesos, realmente tendrá un impacto muy positivo en las finanzas de nuestras universidades. Podremos garantizar la sostenibilidad de nuestras universidades un poco más en el tiempo y seguiremos avanzando para cambiar de manera estructural el sistema. Ante el despojo y la imposición de un modelo económico que en nombre del progreso siembra muerte y destrucción, comunidades indígenas y afrodescendientes se levantaron dignamente para defender sus territorios. En el departamento del Cauca, el 7.8% de los propietarios es dueño del 60% de la tierra, es decir, de más de la mitad del territorio caucano. Familias como los Chaus, los Valencia, los Iragorri y los Arboleda han ostentado el poder político y con ello el monopolio de la tierra. Pero además, Carlos Ardila Lule posee 250.000 hectáreas de tierras sembradas de caña que se destinan a la producción de azúcar y agrocombustibles.
Las comunidades indígenas del norte del Cauca iniciaron desde el año 2014 lo que han denominado la liberación de la madre tierra, es decir, la recuperación de sus territorios que han sido expropiados por terratenientes para ponerlos al servicio del gran capital. Liberan la tierra para sembrar alimentos. El Rico tiene grandes monocultivos y los que necesitamos sembrar comida estamos en unos rincones. Las tierras que hay de grandes industriales, allí estuvieron nuestros mayores, los antepasados. Y pues prácticamente, fueron arrebatadas de nuestras manos, ¿sí? Entonces es como nuevamente que esas tierras regresen nuevamente a nuestras manos, ¿sí? Entonces eso es para nosotros liberación de la madre tierra. Hoy hay 7 puntos de liberación en el norte del Cauca. Tierras donde antes solo había monocultivos de caña hoy están sembradas con maíz, plátano, yuca, frijol y diversidad de alimentos. En las tierras liberadas nace el agua, los animales y la comida. En las tierras liberadas vuelve la vida. No solamente hablamos de liberar la tierra, sino que liberación es liberar tanto la tierra, la parte de los productos, las semillas, el cuidado de las aguas, porque ahora las aguas también son contaminadas por muchas, venenos que nos llegan a nuestros territorios. A pesar que el país está en la capacidad de producir muchos de los alimentos que consumimos, el año pasado Colombia importó más de 10 millones de toneladas, una política que desplaza la economía agrícola y la somete a las imposiciones del mercado internacional. Si vamos unos 100 años atrás, 60 años atrás, mucha gente, había más de un 80% viviendo en el campo, trabajando, produciendo, comiendo, haciendo su vida allá. Pero si hoy vemos, parece que es lo contrario. Mucha gente está hacinada en las grandes ciudades. Antes creo que se comía todo lo que producía el campo, lo orgánico, y prácticamente estamos dejando eso orgánico, que en últimas el producto crece lo mismo por comprar a otros productores que producen con químicos, que son grandes empresas. Educación y cultura. ¡Resistimos! ¡Y aquí estamos! ¡Como pueblo afrocolombiano! ¡Resistimos! ¡Y aquí estamos! ¡Como pueblo afrocolombiano! Mientras el eslogan de la administración municipal es Cali progresa contigo, parece que ese progreso no incluye a las comunidades afrodescendientes de Brisas del Cauca y Raizales del Pacífico que están siendo desalojadas de sus viviendas para dar paso al megaproyecto El Malecón del río Cauca. Brisas del Cauca está ubicado en el Jarillón de Alfonso López, es una comunidad negra, llevamos más de 50 años en nuestro territorio. Nos sacan porque ellos le dicen a la ciudad de Cali que los están protegiendo de que Cali se inunde, que están salvaguardando la vida de 900.000 caleños, y esa es una gran mentira. Lo que hay es un megaproyecto que es un puerto turístico fluvial y de carta. ¡Vamos, pueblo carajo! ¡Vamos, pueblo carajo! ¡Pueblo no se rinde, carajo! ¡Por nuestro derecho, carajo! ¡Pueblo no se rinde, carajo! A nosotros nos están despojando, quiere que firmemos por 700.000 pesos, ¿no? Nosotros queremos techo por techo. Nosotros somos personas muy pobres, ¿sí? No sabemos para dónde echar. Estas comunidades tienen el derecho a una reubicación que garantice condiciones dignas, iguales o mejores a las que tienen en su territorio, una reubicación concertada que responda a sus necesidades. Yo pertenezco a una comunidad afro y me autorreconozco como ellos, porque vivo hace más de 10 años ahí y tengo 3 hijos. Nosotros lo que reclamamos es el consejo comunitario y que en sí, que él reconozca, como está diciendo, que nos va a dar nuestra vivienda digna, pero no lo que ofrece. Ellos nos quieren sacar sin derecho a nada. Nosotros le hemos pedido a él de que nosotros queremos salir de ahí, pero dignamente.
no nos estamos oponiendo a quedarnos ahí en el Farellón, simplemente salir dignamente, lo único que le estamos pidiendo al alcalde. La lucha que dan estas comunidades es un ejemplo de dignidad y resistencia, un ejemplo de un pueblo que no se rinde y que está dispuesto a seguir defendiendo su territorio y el derecho a vivir en él. ¡Dure lo que dure! ¡Cueste lo que cueste! ¡Dure lo que dure! ¡Cueste lo que cueste! ¡Si luchamos como hermanos! ¡Esta lucha la ganamos! ¡Paz! ¡No quiero guerra! ¡Queremos paz! ¡Paz! ¡No quiero guerra! ¡Queremos paz! La lucha de los líderes y lideresas sociales se ha convertido en una piedra en el zapato para el modelo económico. El asesinato de estos líderes sociales ha sido la estrategia para poder controlar los territorios y sus riquezas. Frente a la muerte, los colombianos ofrecen vida y esperanza. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Nos están judicializando, nos están asesinando, nos están amedrantando con las amenazas, con los panfletos, con las llamadas, pero hoy no hay una respuesta del gobierno. Y yo creo que el que todos estos hechos queden en impunidad es un premio de alguna manera a la corrupción, es un premio de alguna manera a los victimarios. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular ni de vivir de leyendas. Creemos que no es el ELN, creemos que no son conflictos entre bandas, se llama la reactivación del paramilitarismo en Colombia. Creemos que sí es una política de Estado para desmantelar la oposición en Colombia. Canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha cabalgando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero.
Vamos a rodear el acuerdo porque nos cansamos, estamos cansados de guerra. Nuestros estudiantes, nuestros hijos y estas nuevas generaciones son generación de paz. Seguimos prendiendo la vela, la luz de la esperanza, diciéndole que ya no más, que estamos cansados de la sangre derramada, que estamos cansados de la violencia. Nuestros hijos, nuestros nietos se merecen vivir en un país distinto. A nosotros nos tocó vivir y crecer en medio de la guerra y ya es hora de heredarle otro camino a nuestros hijos, a nuestras hijas. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. La lucha de las comunidades campesinas afectadas por la construcción de la represa de Hidroituango es una lucha por la vida y el territorio. Una lucha por el desmonte controlado de este megaproyecto que solo les trajo despojo, muerte y destrucción. La lucha contra Hidroituango nunca la voy a dejar. Por culpa de esa represa perdí mi dedo pulgar. ¿Cómo? Desmantelen a Hidroituango de manera controlada y no causen más tragedia, la amenaza ya está dada. Este es el río Cauca. Atraviesa 7 departamentos y más de 180 municipios de Colombia. Nace en el departamento del Cauca y desemboca en Bolívar. En su largo recorrido de sur a norte, el río Cauca sostiene la vida de comunidades, animales y plantas. Y seguimos insistiendo porque guardamos esperanza de volver al río Cauca, al Bareque y la Atarraya. De volver al río Cauca, al Bareque y la Atarraya. Van a volver al río Cauca, al Bareque y la Atarraya. En su viaje por el país, el río Cauca provee agua, alimento y trabajo. A su alrededor se ha tejido la cultura y las tradiciones de cientos de pueblos y comunidades. Sin embargo, donde hay vida, el gran capital solo ve dinero. En nombre del progreso y del desarrollo, Empresas Públicas de Medellín inició en el año 2009 la construcción de Hidroituango, un megaproyecto hidroeléctrico ubicado en el cañón del río Cauca que hoy deja más de 4.000 hectáreas de bosque seco tropical arrasados, 700 familias desplazadas a la fuerza, cientos de especies de flora y fauna desaparecidas. Hidroituango es un proyecto de despojo, muerte y destrucción. Todo lo que ataque el agua es un ataque contra la vida. Obstruirla, contaminarla, desviarla, privatizarla, degradarla, todo eso lo hacen las represas. Para el gran capital, las leyes de la naturaleza no existen y en su afán de dinero se creen capaz de dominarla. Por eso no les importó que en el lugar donde se construyó la represa hubiera una falla geológica, ni que el río Cauca, cuando entra a territorio antioqueño, angoste su ancho cauce para poder meterse entre las cordilleras escarpadas. Para construir esta represa desviaron el río Cauca, donde su caudal es más fuerte. Este proyecto beneficia a una clase poderosa, a un grupo empresarial antioqueño. ¿Por qué? Porque su único interés es acumular capital y no les importa la vida. A pesar del fracaso de este megaproyecto hidroeléctrico, empresarios y políticos siguen insistiendo en la viabilidad de la represa para generar y comercializar energía. El gran capital se hace el sordo y ciego. Para ellos no hay desastre. Así como tampoco existen las 600 víctimas de 72 masacres cometidas por paramilitares. Masacres que coinciden con la zona geográfica donde se impuso el proyecto de Hidroituango. Le venden al país un proyecto que no existe, un proyecto que no es cierto. Le venden que ya se recuperó, que ya no hay riesgo. Y se lo venden con discursos que distorsionan.
El patrón mono, como llaman al río Cauca en esta zona del país, nació para ser libre y con él las montañas, el viento, los árboles y plantas, las personas, las iguanas, guacamayas, ranas y demás animales, libres de la avaricia, del voraz afán por el dinero, libres del supuesto progreso y de la idea generalizada de que todo en la vida tiene precio. Me siento contento aquí, con toditos reunidos, haciendo la propaganda que se llama Ríos Vivos. En un viaje por el Alto Putumayo nos preguntaron si era cierto que se iban a iniciar trabajos de megaminería en la zona. Por eso estamos de vuelta, para hablar con la gente y visitar los lugares que se verían afectados. Estamos en la cordillera de los Andes, estamos en el Alto Putumayo. Aquí, en estas montañas, nacen los ríos que surten la cuenca hidrográfica de la Amazonía colombiana. En los años 2008 y 2009, antes de que se conformaran estos resguardos indígenas en el Alto Putumayo, fueron otorgadas concesiones mineras a la Anglo American, hoy Mocoa Ventures. Anglo American, nominada como la peor empresa para el medio ambiente por Greenpeace, adquirió concesiones mineras en el Putumayo durante el gobierno de Álvaro Uribe. Estos contratos de concesión afectarían 25.000 hectáreas de bosque tropical húmedo. Durante estos años no han iniciado explotación y han solicitado suspensión de términos. Pero el pasado 25 de abril se venció el último plazo y podrían iniciar operaciones en cualquier momento. Aquí estarán talando los árboles y removiendo la capa vegetal, alterando y contaminando los cauces. Estas aguas se llenarán de cianuro y mercurio. Eso va a caer al río y el río es el componente hasta el Amazonas. Entonces todos los que viven en la ribera pues van a ser afectados. El Putumayo es un departamento muy especial porque en él confluyen dos biomas importantes, la región andina y la región amazónica. Estarán en riesgo todas las especies que habitan este corredor biológico internacional. Jaguares, el mono araña, el oso de anteojos, dantas. Los árboles, los animales, las comunidades indígenas, los campesinos, toda la cuenca amazónica dependen del agua pura que baja de nuestras montañas. Todo esto es nuestro y si no actuamos, muy pronto desaparecerá. Los incas y cansadas y campesinos, invitamos a que nos unamos para la defensa de este territorio. Ayúdanos a que Colombia entera abra los ojos, conozca esta riqueza y el riesgo en que se encuentra. Si esto te importa, súmate a esta causa. La lucha de miles de mujeres que a lo largo de la historia se han rebelado contra el orden establecido ha permitido que hoy disfrutemos de ciertos derechos y libertades. Sin embargo, la lucha continúa contra un sistema patriarcal y capitalista que sigue imponiéndonos cómo debemos ser y vivir. Hace más de 60 años las mujeres no teníamos cédula de ciudadanía, no podíamos ejercer el derecho al voto y mucho menos acceder a cargos públicos. Hace más de 100 años nos impedían administrar nuestros propios bienes, estudiar en la universidad, elegir cómo vestirnos y tener un proyecto de vida distinto al matrimonial y familiar. Hoy tenemos ciertos derechos y libertades gracias a la lucha de miles de mujeres que se rebelaron contra el orden establecido. Nos ha tocado hacer esas rupturas y buscar un lugar en este planeta que corresponda pues a una mujer que tiene su propia voz, que tiene su propia autonomía, que tiene su libertad y que sabe dirigir su propia vida. Las rupturas las hemos hecho contra una sociedad patriarcal que ha impuesto una manera de pensar y de actuar en la vida. El patriarcado nos ha impuesto unas formas de ser mujer y unos roles que abiertamente favorecen al sistema capitalista. Ha colonizado nuestros cuerpos y negociado con ellos. Romper moldes ha sido otra de las grandes luchas que hemos dado las mujeres. Un modelo de ser mujer de 90, 60, 90, ¿le sirve a quién? Al mercado de los cosméticos, al mercado de la publicidad, de los vestidos, de las ropas. Es decir, esta sociedad capitalista es muy inteligente
en atrapar esos roles para vender sus productos. La lucha que hemos dado las mujeres es histórica. Sin embargo, muchas de las conquistas ganadas se han quedado en el papel. Hoy, por ejemplo, las mujeres percibimos un 7,5% menos de salario que los hombres, a pesar de estar mejor preparadas y realizar el mismo trabajo. Porque a pesar de que, por ejemplo, en la ley se diga que nosotras no tenemos que ser discriminadas por razón de sexo en términos de los ingresos salariales, hoy está demostrado todavía que las mujeres percibimos menores salarios que los hombres a pesar de que ejerzamos las mismas profesiones. Entonces, todavía hay mucho camino que recorrer. La lucha de las mujeres no se ha limitado exclusivamente a la conquista de sus derechos. La defensa de la vida y el aporte a la construcción de la paz es otra de las grandes luchas que hemos dado contra un sistema capitalista de muerte y destrucción. Nuestro papel hoy en la construcción de paz, por ejemplo, es fundamental. ¿Quiénes han hecho la guerra? Digamos que en un 90% quienes han hecho la guerra han sido los poderes patriarcales que quieren perpetuar, por ejemplo, la venta de las armas. Eso no lo hacemos las mujeres, porque nosotras las mujeres nos movemos en la ética del cuidado. Las mujeres seguiremos haciendo rupturas contra un sistema patriarcal, machista y capitalista que nos quiere esclavas y sumisas. Seguiremos defendiendo nuestro derecho a ser libres y rebeldes. La tremenda está aquí, construyendo la lucha por justicia social. Educación y cultura. Una cita semanal con la actualidad sindical, la cultura y la educación. Un programa del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle, SUTEV. Al cierre de nuestro programa, el informe semanal a cargo del licenciado Guillermo Ordóñez, actual presidente de la organización sindical. Buenas tardes, compañeros y compañeros, deseándoles éxitos en este comienzo de año lectivo. Tenemos el reto de lograr que la comisión tripartita empiece a funcionar y nos dé un estatuto único. La división entre maestros 1278 y 2277 en los estatutos no debe seguir más. Todos debemos estar albergados bajo un mismo estatuto. Tenemos también el reto grande de que las deudas a los maestros se cristalicen. Tenemos un reto grande que es lograr que las primas extralegales a los municipios que tienen derecho se las vuelvan a cancelar. No es posible que habiendo actos administrativos en firme, el gobierno insista en no cancelarlas. Tenemos un reto grande y es lograr cohesionar más al magisterio para que salga masivamente a las luchas, para que acompañe estos procesos. FECODE no puede sola, SUTEV no puede solo. Tenemos que rodearlos permanentemente para así lograr que los objetivos que se tienen trazados puedan llevarse a cabo. Tenemos el reto grande de los pliegos de peticiones. En esos pliegos de peticiones tienen que ir puntos fundamentales. Y esos puntos fundamentales no solo en derecho debemos pelearlos, sino también en las calles. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEV. Tú tienes derecho a defender tus derechos. Hasta aquí, Educación y Cultura. Recuerde que nuestra cita es todos los lunes a las 6 de la tarde por el canal regional Telepacífico. Usted puede ver este programa por www.sutevvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Hasta entonces.